El amanecer se levanta sobre una calle gris y húmeda. Los primeros rayos de sol luchan por atravesar la niebla que pesa sobre los edificios antiguos y deteriorados. Una silueta se dibuja contra la pared de ladrillos gastados. Es un niño, no más de 10 años. Su nombre es Lucas. Su pequeño cuerpo está cubierto por un abrigo remendado, desgarrado en muchos lugares. Sus ojos son los de alguien que ha visto demasiado, demasiado pronto. En sus brazos sostiene 2 bebés gemelos que no tienen más de 2 años. Las pequeñas duermen a pesar del frío que atraviesa la noche. Las manos minúsculas y sucias de Lucas las sostienen con una delicadeza que contrasta brutalmente con la dureza del entorno. Una sombra se aproxima, pasos firmes y decididos sobre el asfalto mojado. Los zapatos son italianos, brillantes, de cuero que reluce incluso en la penumbra. Encima de ellos un traje gris plomo que ha costado más de lo que Lucas jamás soñaría en poseer en toda una vida. El hombre se llama Augusto. 52 años, cabello gris perfectamente cortado, reloj de oro en la muñeca que brilla como una estrella caída del cielo. Su rostro es el de un hombre acostumbrado al poder, acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a que el mundo se curve según su voluntad. Augusto pasa, simplemente pasa. Pero algo lo detiene, una voz débil, casi inaudible como si viniera de otro mundo. Lucas levanta lentamente el rostro. Sus pupilas dilatadas se fijan en los ojos de Augusto. Hay algo en la mirada de este niño que perfora como una aguja a través de un corazón de granito. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro sucio, dejando marcas blancas en la suciedad. Nuestros padres nos abandonaron, dice Lucas, su voz temblando, quebrándose en cada sílaba. Nuestros padres nos abandonaron, y ahora solo nos tenemos los unos a los otros. Augusto se congela, sus músculos se contraen involuntariamente. Su mandíbula se aprieta. Los ojos parpadean lentamente, como si los parpadeos fueran suficientes para borrar la imagen frente a él. Pero no pueden. Todo se congela. El mundo se detiene. Solo hay esta verdad brutal, este rostro de niño, estas lágrimas que cuentan una historia que nadie debería vivir jamás. Augusto se desmorona lentamente, sus rodillas tocando el suelo frío. Sus ropas impecables se manchan de barro y humedad. Extiende sus manos hacia Lucas y el niño, asustado pero necesitando contacto, permite que este extraño lo toque. «Estoy aquí», murmura Augusto, su voz quebrada por sollozos que no podía contener. «Estoy aquí ahora. Nunca los dejaré solos de nuevo». La oscuridad de la noche envuelve las 4 siluetas. Lucas, Sofía y Marina, y Augusto, el millonario que acaba de perder todo lo que no importaba y de encontrar todo lo que realmente importa. Las lágrimas corren sin fin. El frío de la noche se abate sobre ellos, pero permanecen juntos, niños y adulto, reunidos por el dolor y la frágil esperanza de que mañana podría ser diferente. 3 días antes, Augusto estaba sentado en un apartamento en la cima de la ciudad, 30 pisos por encima de la realidad. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte contemporáneo, que representaban inversiones de 6 dígitos. Las cortinas eran de seda blanca, cayendo en cascadas como nubes congeladas. La vista era impresionante. La ciudad completa se extendía como un tablero de ajedrez abajo, iluminada por miles de luces que nunca dormían. Su asistente Rafael hablaba de servidores criptográficos, de oportunidades en blockchain, de un retorno proyectado del 20% en 6 meses. Augusto escuchaba, pero no realmente. Estaba pensando en todo ese dinero que había gastado en ese mercado volátil y especulativo. Las criptomonedas, los NFT, los contratos de futuros. Miles de millones de reales en transacciones que pasaban por computadoras como fantasmas, transformando números en pantallas en fortunas de papel. Había hecho su primer millón a los 30 años, su segundo a los 40, a los 52 había perdido la cuenta. «Haz lo que creas correcto, Rafael», había murmurado Augusto, su voz vacía. «Siempre hacemos lo que creemos correcto, y sin embargo,
No había completado la frase. No podía. Luego, mientras se preparaba para un viaje de negocios, algo cambió. Un artículo de periódico que encontró por casualidad, una historia sobre niños de la calle que morían de hambre mientras los ricos dormían en sus torres de vidrio. Y entonces, un recuerdo que lo golpeó como una ola. 30 años atrás. Una mujer joven hermosa, con cabello castaño que caía como una cascada sobre sus hombros. Su nombre era Mariana. Estaba embarazada. Sus ojos brillaban con una esperanza que Augusto reconocía ahora, mirando hacia atrás como ingenua y hermosa. Estaban en una habitación de hospital, tomándose las manos. Mariana estaba en trabajo de parto. Su rostro se convulsionaba de dolor, pero sus ojos permanecían fijos en Augusto, como si fuera la única cosa que la mantenía unida al mundo. «Prométeme», gritaba entre las contracciones. «Prométeme que cuidarás de ellos. Promete que tendrán todo. Promete, Augusto, promete». Augusto besaba su frente, sus lágrimas cayendo sobre su piel. «Lo prometo. Con toda mi vida lo prometo». Pero las promesas son frágiles como el vidrio. 3 días después, una meningitis silenciosa le arrebataba a Mariana al mundo. Desaparecía una noche, dejando 2 bebés gemelos en los brazos de un hombre que no estaba preparado para eso. No preparado para la responsabilidad. No preparado para el amor. No preparado para el sacrificio que la paternidad exigía. Augusto era joven, ambicioso, tenía hambre de construir un imperio comercial. Los bebés lloraban durante sus reuniones. Exigían atención cuando hacía transacciones que transformaban su vida en un sueño de éxito. Contrataba niñeras, luego más niñeras, luego escuelas privadas, y el mundo de los negocios lo consumía completamente, y los bebés se convertían en un recuerdo lejano, un fantasma de culpa que aprendía a ignorar. A los 7 años, los gemelos se escapaban de la escuela. A los 8, los encontraban en la calle. A los 9 los colocaban en refugios siempre abarrotados, y luego, en un momento que Augusto no podía precisar, desaparecían de su vida como fantasmas que finalmente habían encontrado paz en el olvido. Y ahora, sentado en el frío de la noche, sosteniendo a este niño que había creado pero nunca había realmente conocido, Augusto finalmente comprendía el precio real de su ambición, el costo real de sus elecciones, el verdadero valor que había abandonado en el altar del éxito. A la mañana siguiente, Augusto miraba a Lucas dormir. El niño estaba tendido en una cama en una habitación de hotel discreta. Sofía y Marina dormían en camas a su lado, sus pequeños cuerpos cubiertos de cobijas cálidas. Por primera vez en sus vidas, estaban seguros. Seguros y alimentados. Augusto se sentó en un sillón y lloró silenciosamente, sus hombros sacudidos por sollozos que había reprimido durante 3 décadas. Pasó los días siguientes trayendo comida, ropa, medicinas. Contrató una enfermera para cuidar de las pequeñas. Encontró un lugar seguro, una casa simple en un barrio tranquilo. Nada extravagante. Solo un lugar donde una familia podía estar junta. Pero Lucas desconfiaba. Había aprendido a no confiar en los adultos. Había aprendido que las promesas se rompían, que el amor era una moneda rara, que el mundo pertenecía a quienes eran lo suficientemente fuertes para tomarlo. Una noche, mientras Augusto se sentaba junto al niño que dormía, Lucas se despertó asustado gritando. Augusto lo abrazó, sosteniéndolo firmemente hasta que los temblores se detuvieron. «¿Estás seguro?», susurraba Augusto. «Ahora estás seguro». «No», dijo Lucas, su voz delgada y quebrada. «Nadie está nunca seguro. La vida es solo dolor. Y luego mueres». Augusto sintió su corazón romperse de nuevo. No era la voz de un niño de 10 años, era la voz de alguien que había vivido 1000 vidas, que había visto la humanidad en su peor versión, que había aprendido que solo podía contar consigo mismo. «¿Por qué lo haces?», preguntó finalmente Lucas una noche. «¿Por qué me ayudas?».
No me conoces. Augusto se tomó tiempo para responder. Las palabras eran difíciles de encontrar. Se movían como peces resbaladizos, escapando cada vez que intentaba atraparlos. ¿Por qué? Comenzó Augusto, su voz quebrándose. Porque alguien debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Porque una promesa que hice fue rota. Porque mereces una vida mejor. Y porque eres mi hijo. Lucas se puso blanco como un fantasma. Todo su cuerpo se tensó. No es verdad, dijo finalmente. Eres un hombre rico, tienes todo. ¿Por qué vendrías aquí? ¿Por qué? Respondió Augusto, las lágrimas corriendo por su rostro como ríos que finalmente encuentran el océano. Porque perdí todo lo que importaba cuando intenté ganar todo lo que no importaba. Augusto sacó documentos, registros de nacimiento, fotografías antiguas de Mariana, correspondencia que nunca había sido enviada, cartas que Augusto había escrito a los niños durante años, pero que nunca había tenido el coraje de enviar, reportes de policía mostrando que 2 niños habían sido encontrados solos en la calle, luego colocados en varios hogares de crianza, reportes indicando que los niños habían desaparecido de los registros oficiales hace aproximadamente 2 años. Tu madre se llamaba Mariana, continuó Augusto. Tenía tu sonrisa. Tenía esa forma de mirar el mundo como si pudiera repararlo con sus propias manos. Murió cuando tenías 3 días. Yo no fui lo suficientemente fuerte para cuidar de ustedes solo. Elegí los negocios en lugar de elegirte. Y cada día desde entonces ha sido una muerte en cámara lenta. Cada noche he soñado con encontrarlos. Y ahora que están frente a mí no los dejaré ir. Lucas comenzó a llorar. Primero silenciosamente, luego con convulsiones que sacudían todo su pequeño cuerpo. Augusto lo abrazó, y por primera vez en 30 años, padre e hijo se tocaban no como extraños, sino como lo que siempre deberían haber sido. Recuerdo algo, susurró Lucas a través de sus lágrimas. Recuerdo una voz que cantaba. ¿Era mamá? Sí, respondió Augusto. Era tu madre. Lo que siguió fue la transformación. Augusto canceló todos sus compromisos profesionales. Comenzó a vender apartamentos, empresas, la mayoría de su imperio. El dinero fue distribuido a orfanatos, refugios para desamparados, programas que ayudaban a niños abandonados. Algunos de sus asociados pensaban que había perdido la cabeza. Quizás tenían razón. Quizás perder la cabeza era la única forma de encontrar el alma. Lucas, Sofía y Marina se mudaron a una casa simple en un barrio tranquilo. Nada extravagante, solo un lugar donde una familia podía dormir sin miedo, tal vez comer lo suficiente, estar juntos. Augusto aprendía a ser padre, una tarea que nunca había realmente emprendido antes. Había noches donde Lucas aún tenía pesadillas sobre las calles. Noches donde sus manos temblaban y buscaba comida, incluso después de haber comido poco. Augusto se sentaba a su lado y tomaba su mano susurrando promesas que esta vez nunca rompería. Sofía y Marina crecían. Llamaban papá a Augusto. Lo besaban en las mejillas cuando volvía del trabajo. Un trabajo nuevo, humilde, voluntario en un refugio para niños de la calle. Le dibujaban cuadros y los pegaban en el refrigerador. Reían, risa de niños que finalmente sabían lo que era ser amados. Un día, un periodista descubrió la historia. Un millonario que había vendido su imperio para vivir una vida simple con sus hijos adoptados. Una historia de redención en un mundo a menudo vacío de compasión. El artículo fue publicado en los periódicos. Augusto rechazó las entrevistas. Rechazó la fama que esta historia traía. Solo quería la vida que había encontrado. Esta vida simple, esta vida llena de amor. Una noche, mientras Lucas se preparaba para dormir, preguntó a Augusto algo que nunca antes había preguntado. ¿Piensas en todas esas cosas? ¿En toda esa riqueza que perdiste? Augusto se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de Lucas. ¿Sabes lo que descubrí?, dijo Augusto. Que el verdadero valor nunca estuvo en el dinero o los apartamentos o los negocios. El verdadero valor estuvo aquí todo el tiempo. Estaba en ti. Estaba en tus hermanas. Estaba en Mariana,
a quien conocí por solo 3 días, pero quien me enseñó más sobre la vida que cualquier libro de negocios jamás podría. El verdadero valor es estar vivo con las personas que amas. Lucas sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero era real. Y en esa sonrisa, Augusto vio toda la redención que una vida podía ofrecer. La cámara se alejaba lentamente de la casa simple. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Se veía a Augusto, Lucas, Sofía y Marina en el pequeño patio, compartiendo una comida simple en una manta a cuadros. Había risas, había abrazos, había la simplicidad perfecta del amor. Sofía le mostraba a Augusto un dibujo que había hecho. Era una familia, 4 siluetas, tomadas de la mano. Marina cantaba una canción que su madre pudo haber cantado, una nana que Augusto le había enseñado. Lucas comía, realmente comía, no por miedo a perder la próxima comida, sino porque sabía que mañana habría comida. Porque habría siempre un mañana ahora. En la distancia, el horizonte de la ciudad brillaba como siempre, lleno de edificios donde otros hombres como Augusto alguna vez aún creían que el valor estaba en la cima. Pero la cámara no miraba allí. Permanecía fija en la pequeña familia, en este lugar donde el verdadero valor finalmente había sido encontrado. La pantalla se vuelve negra, la voz de Lucas resuena en la oscuridad, esa misma voz débil de cuando estaba en la calle, pero ahora fuerte, llena de vida y esperanza. Nuestros padres nos abandonaron, pero encontramos un padre que nunca se fue.